Siempre que aparece algún producto, entre comillas digo la palabra producto, pero sí me gusta saber que hay algo, una producción que tiene que ver con el arte, con la cultura, y en este caso relacionado a lo espiritual, ¿no? Lo encontré, valga la redundancia, como decía en algún momento recién, que era casual haber conocido esto, también el libro fue casual, y creo que no existen las casualidades, sino las causalidades. Es un gusto saludar a Susana Nagami, que está con nosotros, quien ha presentado hace muy poco tiempo en el Canolban de aquí de la ciudad de Esquel, Manu de Luz, Unicidad, Camino hacia la Trascendencia. Susana, gracias por venir a Radio Nacional Esquel. Gracias, Mauro. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer. Y el sábado próximo pasado, no casualmente, como dijiste, no existen las casualidades, las causalidades, el día 11-11-1, le digo así porque numerológicamente ese sería el término, presenté el libro en la localidad de Esquel, gracias a la amabilidad de las personas de la Asociación Galesa del Esquel, en la calle Rivadavia 1050. Hermoso lugar. Sí, hermoso. Realmente ahora lo han equipado, lo han modernizado y bueno, tuve el placer de ser una de las primeras que ha podido participar y Silvia Williams, que es la presidenta de la Asociación Galesa, tuvo esa gentileza de ofrecerme ese lugar que me encantó realmente. Ella me contaba que era para ponerlo a disposición de la comunidad. De la comunidad. Así que me gustó muchísimo la idea de hacerlo ahí, así que fue realmente muy, muy lindo. Y tuve la oportunidad de encontrarme con algunos ex pacientes. Me voy a presentar. Por favor, sí, me gustaría saber, esa es la pregunta que venía a colación. Yo me llamo Susana Silvia Nagami. Mi tarea específicamente es en el área bioenergético de la salud. Me formé en la Universidad de Córdoba, cursé también la carrera de acupuntura en el Centro de Medicina Oriental Córdoba y ahí me formé con la especialidad de la acupuntura, entre otras, y desde el año 1986 me dedico casi exclusivamente en el ámbito de la sanación, con varias técnicas. En realidad digo varias técnicas porque a medida que yo fui evolucionando también me di cuenta que el ser humano estaba compuesto por varios cuerpos. Yo esto también lo he ido aprendiendo, por supuesto, en mi carrera, en mi profesión y gracias a mis pacientes. Y este libro un poquito tiene esa finalidad, poder hacer como un resumen para que la gente pueda entender. A mí lo que me llevó tantos años, si yo puedo hacerlo en un extracto y les puedo facilitar un poco mi aprendizaje, como fue, creo que lo vale. Y traté de explicar de la forma más concisa que pudiera entenderlo cualquier persona. Ahí, Susana, discúlpame que te interrumpa. Cuando leía el título, o la bajada del título, dice unicidad, camino hacia la trascendencia, ¿no? Sí. Esa unicidad y está relacionada a los elementos que decías, Sí. ¿Cuáles son 4 elementos, me decía fuera del micrófono? Sí, básicamente tiene un título que es Manu de Luz. ¿Qué es Manu? Manu es un vocablo que se refiere al humano, al ser humano. En distintas culturas se entiende como Manu, Manuel, Emanuel, al humano, al ser humano, al primer humano. Entonces me pareció que era un nombre justo, ideal para lo que yo quería transmitir. Además también es el nombre de una fundación que estamos tratando de forjar con un grupo de personas muy conscientes que queremos trabajar para que todo esto se pueda difundir. Y de luz, porque estamos entrando a una etapa de nuestro ciclo planetario donde la humanidad va a tener que trabajar mucho en lo espiritual. Entonces, simbólicamente, ese me pareció el título correcto. Unicidad, camino hacia la trascendencia, se refiere a que el ser humano siempre ha vivido un poquito disociado y nos ha costado siempre darle un sentido de unión a las cosas. Básicamente, si hablamos de unir, sería en el cuerpo humano, en el ser humano, cuerpo físico, cuerpo mental, el cuerpo espiritual
y el cuerpo emocional. Y en las distintas áreas que nos desarrollamos, teniendo en cuenta lo que es la mística, lo que es la ciencia, lo que es el arte y lo que es la naturaleza. Entonces, teniendo en cuenta todas esas áreas y todas esas partes que componen al ser humano, ¿cómo integramos eso? Para poder entender realmente qué somos. Somos individuos en una sociedad, pero interactuamos también, y también tenemos una meta que cumplir como humanos, ¿no es cierto? Ahí cuando hablabas de los 4 elementos, estuvimos charlando fuera del micrófono también, la importancia que tienen todas las filosofías o religiones ancestrales también, ¿no? Las culturas ancestrales. Y si uno por ahí se va o trata de investigar en algunas, o profundizar en algunas religiones o culturas ancestrales, de hecho me refiero a algunas también aquí de la Patagonia, también se habla, ¿no? Quizás con otros términos, otros lugares, de los 4 elementos. Está presente también en diferentes culturas, ¿no? Eso está bueno lo que presentás. Básicamente yo creo que en distintos términos representa lo mismo. Las distintas culturas lo han podido mostrar a su manera, con sus términos. Exacto. Pero básicamente tiene mucha similitud una cultura con otra. ¿Qué es lo que ha hecho que, digamos, en la historia de la humanidad vayan, quizás no es casual, sino es causal, que estos 4 elementos o la comprensión o la conciencia de estos 4 elementos trabajados en diferentes culturas ancestrales hayan sido disociados a lo largo del historia o han sido intentados ser disociados por parte de alguien o de alguienes, entre comillas, digo, ¿no? Hay una cuestión ahí atrás. Yo te puedo dar mi opinión personal, ¿no? Creo que nuestra mente no estaba preparada para captar desde lo sensitivo. Entonces todo lo teníamos que razonar y todo tenía que tener una explicación lógica. Racional y lógica. Concreta, que lo debe tener, por supuesto. Pero no es el único camino. Y no es el único camino, pero hay mentes que funcionan más desde su hemisferio cerebral izquierdo y otros que trabajan más con más facilidad su cerebro derecho. Los artistas, por ejemplo, ¿no? Los místicos. Los científicos a veces tienen las dos, como nuestro querido Einstein, tenía sus 2 hemisferios bastante desarrollados, entonces pudo ver la vida desde los 2 parámetros. Y yo creo que más que un error, es una cuestión evolutiva del ser. Mira. Y que en este momento ya estamos capacitados, tanto en lo sensitivo como en lo concreto, poder unificar y poder unir eso a nuestro sentimiento, que sería nuestra conciencia, y ahí poder unir todo eso en un plano, llamémosle espiritual. Yo no estoy hablando de instituciones, no estoy hablando de ningún tipo. Comprendemos. Simplemente desde el camino religioso que de religar, ¿no? Sí, exactamente. Religar y volver a ser uno mismo. Ese sería un poquito el sentido que yo le veo a la evolución de la humanidad, ¿no? Susana, ¿cómo lo trabajaste este libro? En el interior, en la cocina del libro hacia adentro, ¿cómo está dividido? ¿Cómo está estructurado el camino que hay adentro de este libro, Manú de Luz, Unicidad, Camino hacia la Trascendencia? Sí, este libro tiene una historia, no sé si larga, pero se hizo esperar bastante, porque tiene una primer parte que fue escrita en manuscrito en el año 2004, en la localidad de Uspallata, en Mendoza. Ahí estuve muy inspirada con la cordillera de los Andes, y mucha información, acá hablo un poquito de lo místico, mucha información la recibí en ese tiempo en la cordillera de Mendoza, cerca de la Concagua. Después, con el tiempo, fui haciendo algunas investigaciones que ahí ya requerían más procesos más lógicos y comprender desde otro lugar, pero después pude unir tanto lo místico, lo sutil, digamos, con el campo de la ciencia. Porque la conciencia también, uno dice, ¿es científico o es místico? Yo creo que ambas cosas, si se unifican, es completo. Unión, unicidad. Son complementarias. Son complementarias. Carlos, no sé si tienes algo para preguntar. Simplemente escuché con muchísima atención y en varias partes, no sé por qué tuve la sensación de que los sonidos
juegan un papel fundamental. ¿Puede ser? Bueno, ese debe ser tu hemisferio cerebral derecho. Todavía no has leído el libro, pero realmente, básicamente, tiene mucho que ver con las vibraciones de los sonidos. Nosotros, o yo personalmente como terapeuta bioenergética, también descubrí que las ondas que emiten los sonidos son muy terapéuticas. Entonces, antes se llamaba musicoterapia, pero hoy se llama sanación o terapias de sonido en general. Y realmente el efecto que producen esas vibraciones en el cuerpo humano son increíbles. Y ahora la ciencia, como lo ha podido corroborar, lo ha podido explicar, entonces ya los paradigmas cambian totalmente. Yo creo que en un futuro próximo, toda la medicina, todo el campo de la sanación va a estar unificada, porque en el campo científico las neurociencias, hoy le llaman psiconeuroinmunoendocrinología, y se van uniendo todos los profesionales de la salud. Hace poquito estuvo el congreso con los gastroenterólogos, con los cardiólogos, entonces todos vamos integrando y vamos partiendo de una misma base, ya sabiendo que el ser humano, antes decíamos que tiene un cerebro, ahora se habla de 4 cerebros, suena un poquito complicado, ¿no? Pero en realidad facilita mucho las cosas. Y la base de todo, ya está comprobado, esto no lo digo yo, lo dice la Universidad de Harvard, está en la emocionalidad. Entonces es más que es fundamental empezar a trabajar el ser humano desde los 4 cuerpos: físico, mente, emociones y el espíritu. Susana, como para ir finalizando la charla, agradecidos de que estés aquí en Radio Nacional Esquel, tuve la mala suerte de no encontrar antes la información, pido disculpas de eso para poder presentarlo antes al libro, pero ¿tenés todavía aún libros para poder, para aquellos que quieran o estén interesados? Yo hace un tiempo he trabajado acá en Esquel y la verdad que me gustó mucho y he estado todo el tiempo que he podido y he conocido mucha gente.